Si estás contratado a través de un contrato por obra labor, te invito a que veas este video hasta el final. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario y yo soy tu abogado laboralista. Bueno, lo primero que quiero que sepas es que en Colombia las empresas y especialmente las empresas de servicios temporales utilizan este tipo de contrato para vulnerar los derechos de sus trabajadores. Así que si tú estás contratado a través de un contrato por obra labor, pues lo primero que tenemos que revisar es si efectivamente tú sí tienes un contrato por obra labor o si por el contrario tú tienes un contrato a término indefinido. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas y especialmente las empresas de servicios temporales contratan a sus trabajadores a través de esta modalidad de contrato para que cuando la empresa usuaria, es decir, en la empresa donde tú vas a prestar el servicio, no quiera continuar con tus servicios, pues sencillamente se comunica con la empresa de servicios temporales y le dice: termíneme el contrato a Pepito Pérez. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? La empresa de servicios temporales te llama y te pasa la carta de terminación de contrato, aduciendo en esa carta de terminación de contrato que la labor para la cual fuiste contratado o contratada ya se terminó. Sin embargo, esto no es verdad. ¿Y por qué no es verdad? Porque sencillamente al otro día en la empresa, esa actividad que tú venías realizando se sigue desarrollando común y corriente y a tus compañeros de trabajo les toca ir a trabajar común y corriente. Entonces mira que esto es mentira, que no es cierto que esa actividad para la cual fuiste contratado se haya terminado y simplemente utilizan como excusa este tipo de contrato para terminarle los contratos de trabajo a los trabajadores y de esta manera supuestamente para las empresas no exista la obligación de pagar la indemnización por terminación del contrato sin justa causa. Bueno, acá es importante que tengas en cuenta que este tipo de contrato realmente fue diseñado sobre todo para contratar a aquellas personas que realizan labores de construcción. Si por ejemplo tú trabajas en una constructora y a ti en la constructora te contratan específicamente, por ejemplo, para que pintes la torre A y la torre B, o que por ejemplo para que hagas la infraestructura del cableado de la torre 1 a la torre 50. Bueno, pues aquí sí podríamos hablar que efectivamente tú sí estás contratado a través de un contrato por obra labor, y esto quiere decir que al momento en que se termine esa labor que tú estás realizando, es decir, si terminaste de pintar las torres o terminaste de hacer el cableado eléctrico de las torres, pues ahí se terminará el contrato. Pero cosa diferente sucede, por ejemplo, que a ti te contraten para desarrollar actividades rutinarias que siempre van a haber en la empresa. Por ejemplo, que te contraten para ser la secretaria, que tú trabajes en un supermercado o trabajes en un banco y te contraten de cajero o de cajera. Te pregunto, ¿cuándo se termina la labor de una secretaria en una empresa? ¿Cuándo se termina la labor de un cajero o una cajera en un supermercado o en un banco? ¿Listo? Mira que aquí nosotros podemos darnos cuenta e identificar que efectivamente esa labor para la cual fuiste contratado o contratada pues no tuvo que haber sido contratada a través de un contrato por obra labor. ¿Y qué es lo que sucede? Pues es muy sencillo. Mira, una de las características que tiene el contrato por obra labor es que en este tipo de contrato no es necesario pasarle preaviso a el trabajador para dar por terminado el contrato. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Sencillamente te citan a la oficina de recursos humanos, al área de recursos humanos, te pasan la carta de terminación del contrato y en esa carta dicen que la labor para la cual fuiste contratado se terminó, cosa que no es cierta, como te lo dije hace un momento, porque esa labor hace parte de esas actividades rutinarias que siempre se van a necesitar dentro de la empresa. Muchas veces me preguntan si es posible que exista un contrato por obra labor sin que haya un contrato escrito. Y quiero que sepas que sí, que efectivamente sí es posible.
Es decir, que el contrato por obra labor puede ser verbal o puede ser escrito. Sin embargo, aquí sí es importante que tanto el empleador como el trabajador dejen totalmente claro cuáles van a ser esas actividades que se están contratando, para que al momento en que se terminen esas actividades, pues se pueda dar por terminado el contrato de trabajo. Por eso es que la recomendación siempre es que este tipo de contrato sea por escrito, para que en el mismo cuerpo del contrato se deje identificadas y establecidas cuáles van a ser esas actividades que se tienen que desarrollar, y una vez se terminen de realizar estas actividades, el contrato se pueda terminar. ¿Cómo se indemnizan este tipo de contratos? Pues bien, aquí tenemos que identificar dos situaciones. La primera, que efectivamente tú, si estás contratado a través de un contrato por obra labor, es decir, que realmente la actividad que tú estés desarrollando, si sea de esas actividades que una vez se termine la actividad, se termina el contrato. O segundo, que a ti te tengan contratado a través de este tipo de contrato para realizar actividades rutinarias dentro de la empresa. Por ejemplo, la secretaria, por ejemplo, el mensajero, por ejemplo, el cajero del supermercado o del banco. ¿Listo? Entonces, si por ejemplo a ti te contrataron para pintar la torre 1 a la torre 50 y resulta que la empresa te termina el contrato sin justa causa y tú ibas en la torre número 10, ¿cómo se indemniza ese contrato? Pues a ti te tendrán que pagar a modo de indemnización lo que faltase, el tiempo que faltase para lograr terminar de pintar hasta la torre 50. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber entonces cuánto tiempo se puede demorar un trabajador en pintar las torres que hacen falta? Pues aquí, en ese sentido, dentro de la demanda se solicita a un perito para que ese perito diga cuánto es el tiempo que hacía falta para terminar de pintar estas torres. ¿Listo? O igual, si te contratan, por ejemplo, para que, eso también sucede mucho en Colombia, que te contratan para que tú supervises hasta el 80% de la obra y resulta que te terminaron el contrato de trabajo y la obra solamente llevaba un 10% de avanzada. Entonces, ¿cuánto te tendrán que pagar a modo de indemnización? El 70% que haga falta. ¿Cómo hacemos para saber cuánto es ese 70%? Sencillo, a través de un perito que pueda dar fe de cuánto es el tiempo que hacía falta para terminar ese 80% de la obra. Ahora, si a ti te terminan el contrato de trabajo sin justa causa, pero tú desarrollas una actividad de esas que siempre se van a desarrollar dentro de la empresa, pues aquí la indemnización que te tendrán que pagar es diferente. ¿Por qué? Pues porque aquí esa actividad que tú estás desarrollando dentro de este contrato, entonces no estamos hablando de un contrato por obra labor, sino que estaríamos hablando de un contrato a término indefinido. Y en tal sentido tendremos que aplicar entonces las normas de indemnización de la terminación de los contratos sin justa causa cuando la persona se encuentra contratada a través de un contrato a término indefinido. ¿Qué tienes que hacer si te terminaron el contrato de trabajo y estabas contratado a través de un contrato por obra labor? Primero, identificar si esa terminación del contrato fue con justa causa o fue sin justa causa. Si a ti te pasaron la carta de terminación y en la carta de terminación dice que la obra labor para la cual fuiste contratado o contratada se terminó, pero al día siguiente tus compañeros de trabajo siguen yendo a trabajar común y corriente a realizar esa misma labor para la cual tú fuiste contratado o contratada, pues déjame decirte que no se ha acabado ni la obra ni la labor y a ti te terminaron el contrato sin justa causa. Segundo, importante, mirar de cuánto es tu salario, porque hay que revisar también si vale la pena demandar o no vale la pena demandar. Y por último, revisar que te hayan pagado la liquidación y te la hayan pagado bien o que no te hayan pagado la liquidación. Y mira, si te pagaron la liquidación pero te la pagaron mal, o si la empresa te terminó el contrato y no te ha pagado la liquidación, pues aquí sí es muy importante revisar el tema. ¿Por qué? Si, por ejemplo, a ti te terminaron el contrato de trabajo hace 6 meses, 8 meses, un año, y la empresa no te ha pagado la liquidación, pues aquí sí amerita iniciar la demanda. Porque por cada día que la empresa se demore en pagarte la liquidación,
te estará debiendo a modo de indemnización un día de salario. Entonces, no es lo mismo que si, por ejemplo, tú te ganas o te ganabas en la empresa 1.000.000 de pesos y te terminaron el contrato de trabajo hace un mes, pues demandar por 1.000.000 de pesos no se justifica. Pero si, por ejemplo, te terminaron el contrato de trabajo, tú te ganabas 1.000.000 de pesos y la empresa lleva un año sin pagarte la liquidación, pues aquí ya podemos demandar por 12 millones de pesos. Recuerda que para poder demandar esta indemnización tenemos hasta 24 meses. ¿Listo? Así que ya lo sabes, si deseas contratar mis servicios jurídicos, lo que debes hacer es escribir por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Recuerda, única y exclusivamente escribir por WhatsApp. Si te ha gustado este video, te invito a que me regales un me gusta y a que lo compartas con tus compañeros de trabajo y con todas las personas a las cuales les pueda servir esta información. Mi nombre es Aldo Machado, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, egresado de la Universidad del Rosario, y yo soy tu abogado laboralista. Nos vemos en un próximo video. Chao.